benvidos de novo a unha sesión de traballo e en este caso contamos coa presencia de Ana Bernal que, bueno, xa foi colaboradora nosa en outras ocasións, outras jornadas e témola unha vez máis. En este caso vainos, bueno, primeiro comentarvos que actualmente é profesora de Xeografía e Historia no IES Julio Caro Baroja de Pamplona, pero foi durante 10 anos a responsable do programa de bibliotecas da súa comunidade e agora xa leva 5 no instituto e, bueno, me está comentando moi feliz, facendo moito traballo e parte dese traballo que nos ven hoxe a trasladar e a comentar coa súa presentación sobre a biblioteca escolar en algunhas propostas desde a aula de Ciencias Sociais. Sabedes que este ano tiñamos como base do lema as exploracións e bueno, creo que fixemos moito fincapé nas campañas de ciencias que se nos han quitado algo de público, pero estamos en esta línea de seguir traballando as temáticas científicas e en este caso pues, nos vai dar unhas pinceladas sobre o que Ana está facendo no seu centro. Muy bien. Moitas gracias. Gracias. Bueno, espera, que me he puesto esto. Hola, a ver si se oye así bien. No sé si voy a estar sentada, es que no sé estar sentada. A ver, así qué tal. Bien. Vale. Y... a ver, igual, este está apagado. Oye, y si no me lo quito y ya está, ¿eh? Si no, a ver, así qué tal, ¿se me oye bien? Vale, muy bien. Bueno, pues como en la presentación acaban de comentar, pues me llamo Ana Bernal, estoy en el Instituto Julio Caro Baroja de Pamplona y antes de estar allí bueno, hace 5 años, anteriormente había estado con el programa de bibliotecas escolares allí en el Departamento de Educación de Navarra. Sobre todo con dos actividades. Por una parte, teníamos una parte de trabajo práctico para los profes que tenían responsabilidad en la biblioteca y entonces, bueno, nos ocupábamos de que los profesores tuvieran cartelería, pósters para la CDU, alguna publicación un poco especializada técnica para la cuestión de bibliotecas y el programa ABIES. Y después había otra parte de trabajo que consistía en intentar animar a los claustros de profesores a utilizar la biblioteca en su práctica diaria, en su práctica de aula. Y bueno, pues de esos dos cometidos es de los que yo me estuve ocupando durante mucho tiempo. Hace 5 años, cuando volví al instituto, pues me he encontrado con, bueno, con algo que yo en principio pensaba que pasaba en mi instituto, pero es que realmente pocas cosas hay que le pasen a uno que no sea lo que pasa de forma habitual, ¿no? Y creo que con esto pasaba lo mismo, que es que yo me he encontrado con que la biblioteca escolar estaba muy poco integrada en el centro. Funciona muy bien como servicio, tiene sus fondos que van creciendo, pero hay muy poca integración de la biblioteca. Y sospecho que esto que pasa en mi instituto y que percibo, pues pasa un poco parecido en todos los sitios, ¿no? Bueno, y la pregunta que yo me hago a continuación es que, bueno, si esta tarea de integrar la biblioteca en la rutina de las aulas, ¿no?, del currículo y lo que se hace en clase, ¿de quién es la responsabilidad, ¿no? ¿A quién le toca intentar integrar la biblioteca en el aula? Y bueno, pues la pregunta evidente es que la responsabilidad es mía, yo como profesora de sociales, y por eso estoy aquí. Pero entiendo que es una responsabilidad pues ni más ni menos que la del resto de mis compañeros, ¿eh? O sea que mientras no hagamos de la biblioteca un lugar y una serie de recursos que los integremos, será una pena, pero estaremos desaprovechando los recursos y los espacios y difícilmente se podrá hacer un uso adecuado de ellos, ¿eh? Entonces, mirad, este es mi instituto. ¿Lo supo? ¿Así? Vale. Bueno, a ver. Bueno, esto que se ve aquí, ahí detrás de esos árboles, que
les estaba empezando a llegar el otoño y enseguida les llegó, y ahí detrás de ese arbolado, ahí veis ese parking y se ve un poquito las letras, ahí está el Instituto Julio Caro Baroja. Está en un barrio, no está en el centro-centro, es un barrio pues de los años 60, poco más o menos, que ha crecido bastante y tiene una serie de colegios muy cerca, pues hay dos o tres colegios concertados, un instituto que es el instituto en Pamplona, que funciona de maravilla, y bueno, no hace falta hacer nada porque tiene una rutina que es que, bueno, pues es el instituto. Enfrente de nuestro instituto hay otro instituto que es de euskera y un centro de FP. Y ahí en este barrio de San Juan está este centro que es como de tamaño medio. Estamos de claustro como unos entre 40 y 50 profesores y alumnos, pues yo creo que no llegan a los 500. Y de una procedencia social y cultural, pues más bien media tirando a baja. No todo el alumnado es del barrio, ni siquiera todo el alumnado es de Pamplona, porque gran parte de los alumnos de este instituto proceden de la zona rural del entorno, pues por ejemplo de la zona más hacia San Sebastián, que estudian en castellano, y entonces el centro más próximo que tienen pues es el nuestro, es el al que pertenece por distrito, y de algunos pueblos del entorno de Pamplona. Entonces el alumnado que tenemos pues es urbano-rural y medio bajo, ¿no? Bueno, esta es la entrada del instituto. Yo creo que empezó un poco como algo para que fuera temporal, pero se ha acabado consolidando ahí, y estos son parte de los alumnos de los que os voy a contar cosas que han estado haciendo. La diapositiva la he puesto porque el instituto tiene un edificio delante, que es un edificio que es patrimonio histórico, porque es un edificio levantado en 1908 y era una antigua granja, una estación agrícola experimental muy activa en Navarra, en Pamplona, durante todo el siglo XX hasta los años 80, que ya dejó de funcionar, y en este edificio tenemos pues algunas aulas de informática y también hay una segunda biblioteca ahí. Y a la vuelta del edificio, entre los dos, se accede a un espacio que es un jardín precioso con árboles que están todos catalogados, y entonces a mí me parece que es un privilegio tener un sitio en el que hay dentro del recinto patrimonio histórico, patrimonio natural y en un entorno, la verdad, que muy agradable. Bueno, pues aquí es donde yo me hice esa pregunta, me siento responsable de utilizar los recursos de la biblioteca, y os voy a contar 5 cosas que he estado haciendo en los últimos 5 años que me parecen igual las más interesantes y que, bueno, pues pretenden esto que estamos diciendo, usar la biblioteca, es decir, trabajar con tipos de lectura diferentes y con información. El punto de partida, yo como profesora de sociales, y como vosotros me imagino que vuestras áreas, pues tenemos una referente curricular, tenemos unos objetivos, tenemos unos contenidos y sobre todo pues una concepción del papel formativo de nuestra área, pero no se trata de entrar en cuestiones de didáctica ni muchísimo menos, sino de enseñaros qué es lo que he hecho, o sea, formas de trabajar. Y bueno, una cosa que también sucede es cuando empiezas a integrar todos estos recursos y entonces tú con tus alumnos tienes que salir del aula para ir a la biblioteca, o al revés, resulta que seleccionas parte de los recursos de la biblioteca, el carro con los 24 Chromebook, con los ordenadores, y te los llevas a clase, y entonces yo generalmente voy con un carro de 24 ordenadores y un carro de libros, porque en las asignaturas que yo doy no llevo libro de texto. Entonces es curioso porque hay 2 comentarios que son habituales, que yo entiendo que no son malintencionados, pero que la verdad me crean como un poco de desazón. Bueno, uno es que claro, tu asignatura es que se presta. Claro, es cierto, sociales se presta, pero yo creo que no hay un área de conocimiento que esté recibiendo formación un alumno que no se preste,
porque creo que todas las asignaturas que damos para su vida y para el momento en el que ellos viven son muy significativas y son importantes. Yo creo que si no, no se darían. Y después el otro comentario que me encanta es, ya me gustaría a mí, pero es que, chica, con mi temario no llego. Y entonces, claro, eso también me crea una especie de ¿qué estoy haciendo? Porque, claro, yo también tengo un temario, y es que yo creo que estoy dando mi temario, pero la idea es que cuando te ven con tanta parafernalia, es que eso no es, ¿no? Bueno, cuando siento unas ganas irrefrenables de castigarme las carnes con esto y decir, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Entonces, me tranquilizo un poco, me voy, pues por ejemplo, a la LOMCE y veo cuál es mi referente. Y entonces, antes de ir a los contenidos, hay una especie de declaración de intenciones y de objetivos fundamentales, que son larguísimos, y yo he subrayado lo que a mi modo de ver guía y es lo que me da mi consistencia para hacer las cosas que hago. Entonces, cuando después de decir que pretende profundizar en los conocimientos, favorecer la comprensión de los acontecimientos y seguir adquiriendo las competencias necesarias para comprender la realidad del mundo en el que viven, entonces me tranquilizo, porque realmente si quiero hacer esto y lo quiero hacer con un libro de texto, creo que difícilmente se puede hacer. Un libro de texto es genial y es maravilloso para tener una apoyatura y no perderte, pero el libro de texto no te garantiza el que un alumno pueda comprender la realidad del mundo en el que vive. Con el libro de texto exclusivamente, yo creo que es más bien todo lo contrario. Así que, una vez leído esto, ya me planteo eso, las distintas formas de trabajar, y entiendo otra cosa que yo creo, no quiero muchas veces entrar a discutir con mis compañeros, que es ¿qué idea tienes de los contenidos de tu asignatura? Porque yo lo que veo es que para algunos el currículo, el temario es terminal. Es como si aquí, en lugar de decir esto, dijeran: la materia de Geografía e Historia pretende que el alumnado, cuando acabe el curso, haya visto todo el temario. Entonces, eso sería terminal total. Pero lo que está diciendo es que se pretende hacer algo, y la materia con la que la vamos a hacer, en mi caso en Historia, es con un temario y con un currículo que no tiene el mismo peso cada uno de los temas, en absoluto, que hay temas que son mucho más potentes que otros, y eso yo creo que la Administración lo deja en nuestras manos. Y en ese momento en el que mi perspectiva es: quiero ir a que entiendan esto y voy a utilizar estos temas, ya me da bastante tranquilidad. Así que os voy a contar ya algunos ejemplos concretos. Bueno, os voy a presentar una actividad de ampliación y tratamiento de la información. El primer año que llegué, yo daba geografía de tercero de la ESO. Y entonces, al llegar a la parte de los climas y del paisaje, el libro de texto decía lo siguiente del clima atlántico. Decía: en la España oceánica crece el bosque de hoja caduca. Son típicos los robles, los castaños y tal. En la actualidad han sido sustituidos por el pino y el eucalipto, que tienen un crecimiento muy rápido y se utilizan en la fabricación de celulosa. Este párrafo, ahora pensad que es para la España atlántica, otro tanto para la mediterránea, para la de interior, para la montaña y para Canarias. Y en media hora esta parte del temario está vista. Claro, me parece que 2011, el Año Internacional de los Bosques, me daba muchísima pena no hacer algo que profundizase en esto, que les moviese un poco a buscar información o a darle un poco más de profundidad. Y entonces, una cosa que a mí me pasa es que necesito tener un organizador que no me despiste, porque como empiece a divagar en qué se podría hacer, y justo era como en el mes de noviembre, ya diciembre estaba a punto de empezar, y pensé: sería genial tener algo como, por ejemplo, pues un calendario de Adviento, el típico calendario de que ahora se ve tanto en las tiendas,
cuando empieza el mes de diciembre, que es el calendario que va del 1 al 24 de diciembre. Cada día tiene como una especie de cajita que se abre y hay una chocolatina dentro. Bueno, y se han popularizado esos calendarios que para qué. Y dije, pues si hubiera algo así, un tipo calendario de Adviento, de manera que tantas ventanas como alumnos, y hacemos un proceso de búsqueda de información y tal. Y pensé, estaba en el supermercado, y pensé, buah, si esto lo he pensado yo, estará más que inventado. Y efectivamente, hay una cosa que se llama Advientos. Y Advientos es, esta es la propuesta, es una especie de aplicación que te genera un calendario con una serie de ventanas. Hay 24, pero también se puede hacer en lugar de 24, 20, 18, 12, más o menos. Y entonces cada ventana, se puede poner una imagen de fondo, cada ventana es para una cosa diferente, la ventana admite una imagen y un texto, pero admite también un vídeo, por ejemplo, y entonces será ideal. Así que les planteé lo siguiente. Partimos del libro de texto, la propuesta es hacer un trabajo colaborativo sobre los bosques de España. ¿Por qué? Pues porque es el Año Internacional de los Bosques. Nos repartimos los bosques y además dijimos, vamos a ponernos un reto, porque si no es muy fácil. Todas las comunidades autónomas, pero Ceuta y Melilla también. Bueno, al que le tocó Ceuta, como os podéis imaginar, le hizo una gracia tremenda. Bueno, había que seleccionar información sobre un bosque, localizarlo, decir el tipo de bosque, la especie vegetal, datos particulares de ese bosque, y con todo eso cada uno tenía la clave del usuario y contraseña, y cuando lo tuviera hecho podía colgar su texto, colgar su imagen y, eso sí, la fuente de información consultada. Y eso es lo que hicieron. Así que hicimos un calendario de Adviento que está en un blog que tengo de aula, que crece muy poco ese blog porque solo es para actividades que hacen ellos y no están todas aquí, pero bueno, lo hicimos. Me voy a ir mejor a este porque a veces cuando voy a la dirección directa del Advientos no se abre bien. Bueno, el blog se titula Con la cabeza en la tierra, y aquí se explica que se ha hecho ese calendario de Adviento y una información que salió en la prensa sobre una cosa curiosa, que es que en Navarra la extensión boscosa pues ha aumentado muchísimo y además da mucho trabajo, vamos, que ha crecido bastante. Y este es el calendario. Bueno, pusimos esa imagen. Y lo que hay que hacer es, bueno, se puede hacer público cuando se quiera. Dijimos, bueno, para tal día, para el 1 de diciembre, todas las ventanas hechas, todo revisado y tal. Bueno, fue genial, porque es que cada día me decían, oye, que es que hoy lo he cambiado, porque le he metido un vídeo, ¿qué tal? Los hallazgos en cuanto a bosques fueron geniales. Ceuta y Melilla fueron también sorprendentes, Entonces, normalmente lo que se hace es, se va abriendo ventana a ventana de la 1 hasta la última. No se puede abrir por la ventana 5, hay que ir por orden. Pero está la posibilidad de ir a la última ventana, con lo cual os puedo enseñar todas. El calendario, ya veis, tiene esas ventanas y aquí están los textos que ellos fueron metiendo. Bueno, aquí están los parques urbanos de Melilla, porque claro, qué bosque en Melilla. Pero bueno, lo de Ceuta fue genial, porque en Ceuta encontraron un bosque maravilloso de quelpos. Claro, eso fue también algo que, como si no acabas pensando que algo que hay debajo del agua, que las algas puedan acabar produciendo un bosque, pues efectivamente, o sea, eso también abre, no sé, como las posibilidades y el poder entender el término bosque de una manera muy diferente, que si no, no se hubiera entendido. No sabéis lo que defiende cada uno el bosque del sitio de donde procede su familia, porque el de Soria, bueno, hizo un alegato sobre el acebal más meridional que hay, que no os podéis imaginar. Bueno, y estos son todas las ventanas abiertas. Todo lo acabamos corrigiendo. Bueno,
Muy bien. Metieron vídeos, cosa que yo no sé hacer, porque yo había pensado en imagen y en texto, y fuente consultada y punto. Y la verdad es que resultó pues una muy buena experiencia. Fijaros, tan buena, aquí está el bosque de algas de Ceuta, ¿no? Bueno, fue tan buena que hasta me atreví a hacer otra cosa con ellos, porque me dio la impresión de que eran unos chicos. Yo llevaba 10 años fuera del instituto y no sé, yo había estado en diversificación, me dieron una sensación tal que me atreví a hacer otra cosa con ellos y con sus familias, porque pensé que por qué no poner en relación lo que estaban haciendo los hijos en clase con los padres. Y entonces compré esta carpeta de una tienda de chinos que tiene una parte para, en este caso yo le puse una carta y en esta otra les puse a los padres una lectura. Entonces les decía: estimadas familias, en la asignatura de Ciencias Sociales de tercero, vuestros hijos e hijas están estudiando los paisajes y los climas. 2011 ha sido declarado por la ONU Año Internacional de los Bosques. Os invitamos a celebrarlo con la lectura de una pequeña obra de Jan Jono titulado El hombre que plantaba árboles. Este texto, tal y cual. Y entonces metí el libro de Jan Jono, que tiene 2 pop-ups chiquititos, y después que tiene la virtud de que es un libro muy breve y que es de muy buena, es de gran calidad, la verdad. Les metí después una separata de un libro que publicaba en ese momento Laura Gallego, que se titula Donde los árboles cantan, y les metí una libreta de estas de leer, esta chiquitita, y les decía: por favor, utilizad la libreta para contarnos si os ha gustado esta lectura y si os interesaría seguir recibiendo otros textos. Atentamente, y firmé, porque eso de mandar mensajes anónimos no me gusta nada. Así que puse a Ana Bernal, Departamento de Ciencias Sociales, y se lo di al primero de la lista. Y dije: bueno, pues cuando acaben tus padres, si lo leen, y ya les dije, no les obliguéis, si lo quieren leer bien, y si no, y se lo pasáis al siguiente. Bueno, y al cabo de un par de meses, pues el libro volvió. El libro volvió, es este, ¿verdad? Sí, aquí. El libro volvió con esto. Habían contestado de 24, 22 familias. Y bueno, la verdad es que fueron muy atentos, ¿eh? Pues por ejemplo, el interés del hombre por mantener a lo largo de los años la naturaleza es muy importante. Espero recibir más textos. Es un libro fácil de leer y muy agradable, causa buenas sensaciones, con poco se puede hacer mucho y conseguir la felicidad. Bueno, pues claro, pues esto me animó a mandarles más lecturas a casa, siempre teniendo en cuenta que tenía que tener una relación con lo que sus hijos estaban haciendo en clase y que me fuera interesante, pero que también fuera breve. Así que en ese curso les mandé otros 2 libros. El de Nosotros somos una parte de la tierra, que ahí ya no les castigué, no tuvieron que escribir nada. Y el último que les envié fue este, el de Oda a una estrella, que es este libro de aquí. Bueno, y en la carta no tenían que escribir tampoco nada, pero les puse una cosa porque íbamos a estudiar un tema y les ponía: estimadas familias, lo interesante de este libro poema es que está escrito por un chileno, publicado en una editorial de Barcelona. Forma parte de una colección dirigida por un argentino. Las ilustraciones son de una artista vasca y está impreso en China. Además, durante las próximas semanas lo estamos leyendo, y puse yo, una profesora de Zaragoza, es que soy de Zaragoza, aunque viva desde hace 1000 años en Pamplona. Y siguieron los padres. Unos padres de Orcoyen, un padre de Granada y una madre de Pamplona, una madre de Bilbao y un padre de Orense y un hermano de Pamplona, una madre de Pamplona y un padre de Nápoles, una madre alemana, me quedé patidifusa porque no pensaba que hubiera tanto, una madre alemana, una madre nacida en Alemania con corazón navarro, y ya acabó el curso y no pudo seguir. Pero me pareció, bueno, me encantó, y además está claro qué tema íbamos a estudiar, ¿verdad? La globalización.
Así que, bueno, pues fue un hallazgo muy agradable. Y después con Advientos, en principio con los bosques no hice, pero ese mismo año vino una compañera y dice, jo, estamos haciendo una cosa para el proyecto ARCE sobre mujeres, ¿y no podíais hacer algo en sociales? Y bueno, entonces pensé, esto está traído un poco por los pelos, pero bueno, hicimos un Advientos y esta vez lo imprimí, porque daba la opción de hacer un PDF e imprimirlo. Ahora mismo yo creo que ya no, porque creo que cuando quise descargarme en PDF ya decía que había que pagar, no sé si 2 euros, y bueno, qué rancia, no los pagué. Hice capturas de pantalla y ya está, pero tal como sale, sale muy chulo. Entonces, hicimos un calendario de Adviento de la historia política de la España del siglo XIX en femenino. O sea, lo que está claro es que yo no iba a montar una cosa, no se sabe muy bien a cuenta de que si no era algo que estábamos estudiando en clase. Como en cuarto estábamos con el siglo XIX español, les hice la propuesta, les pareció bien y entonces, bueno, sale la imagen de fondo, las ventanas abiertas y hay una serie de términos, uno por alumno, que tiene que ver con un término histórico, pero en femenino. Pues, por ejemplo, la monarquía de Carlos IV, la monarquía absoluta, la guerra de la independencia, la guerra de guerrillas, Juana la Galana, Agustina de Aragón, las juntas de defensa, las Cortes de Cádiz, la Constitución de 1812, que vivan las cadenas. Las cadenas es la vuelta al absolutismo y esta imagen es de una exposición que había esos días en un museo de arte contemporáneo al lado de Pamplona. La pragmática sanción, la regencia, la independencia de las colonias americanas, la guerra civil carlista, la revolución liberal, Isabel II, la democracia, la Primera República, la alternancia y la pérdida de Cuba. Y el último lo dejamos para las constituciones de la España del XIX en general, porque si no uno se quedaba sin hacer nada. Entonces hicimos ya todas las constituciones juntas. Bueno, a mi modo de ver esto está un poco más traído por los pelos, pero yo creo que por una parte le ofrecíamos algo desde el aula a esta compañera que nos exigía no solo consultar el libro de texto, sino consultar más cosas, nos obligaba a citar, nos obligaba a buscar una imagen y entonces, bueno, y estaba pegado al currículo, porque era a lo que había que contestar. De manera que, calendario de Adviento. Hay otras cosas que hago con resultados un poco diferentes, que son estos dos, abecedarios. Y es que, ya os digo, cuando yo tengo un organizador me siento cómoda, si no, no me parece que voy un poco como vaca sin cencerro. Entonces el organizador en este caso es el abecedario. Es organizador y es reto, porque un abecedario está pensado para recopilar información que a veces es una información que sintetiza lo visto y otras veces es una información que amplía lo visto. O sea, es un planteamiento del que yo me he dado cuenta en este curso, que efectivamente se puede utilizar para las dos cosas y que además requiere buscar muy bien la información. Bueno, en el primer año, en el curso 2011-2012, con los alumnos de segundo de la ESO, hicimos un abecedario del feudalismo, que es este de aquí. Y la verdad es que lo hicieron muy bien. Dificultades a la hora, por ejemplo, de citar las fuentes y tal, pero bueno, muy aceptable. Aquí está la descripción de cómo es la actividad y después es una letra del abecedario que inicia o está dentro del término, y aquí lo que hicimos fue recopilar la información que ya habían estudiado en clase. En el otro, en el que es el abecedario que hemos hecho último y que amplía la información, pues ha sido también un hallazgo bien interesante, porque tuvimos, hace cosa de 2 meses, tuvimos una cata en segundo de bachillerato,
tuvimos una cata de aceite de oliva. Entonces vino una chica que está en el panel del aceite de allí de Navarra, bueno, trajo los vasos con los que se hace la cata profesional, las fichas, aceite virgen extra, bueno, fue muy interesante y muy divertido, la verdad es que fue divertido. Y una semana antes de realizar la actividad, yo les decía a los chicos, bueno, aquí va a venir una señora que no sabe dónde se está metiendo, porque menudo pesados que sois todos, que habláis, que para qué. Bueno, habría que hacer algo para obsequiarle, porque ya habíamos visto los sectores económicos en Navarra, pero bueno, si vamos a hacer una cata de aceite, ¿por qué no hacemos un trabajo de investigación, de información, más que de investigación, acerca de todos los aspectos que se nos ocurran acerca de la oliva, el olivo y el aceite? Y entonces hicimos un abecedario de la A a la Z, que es genial. O sea, es que cada vez que lo veo no me lo puedo creer, porque abarca todos los aspectos, lingüístico, hay mitología, hay descripción del cultivo mediterráneo, por dónde se extiende, variedades de olivas, variedades de aceite, qué requisitos tiene que tener un aceite para que sea virgen extra de denominación de origen protegida. Así, bueno, y además, búscale una W y una Z. Bueno, en Navarra la Z no es tan difícil, pero desde luego la W, oye, y acabó saliendo todo. También creo que está también aquí en ISU, lo he traído para que después, si queréis, le echéis una ojeada y ya me disculparéis, porque todo esto lo montó un alumno que me lo pasó, yo lo imprimí a color para que quede bonito, y para regalárselo a Chelo, que es la que vino a hacer la cata, y me dejé sin meter la página de los recursos consultados. Entonces no están todos los que podrían ser, no están citados los recursos, porque en lugar de meterlos en no sé por qué he hecho, que no, a ver, que se ve muy pequeño, vaya. Bueno, sí, se ve, bueno, ahí se ve mejor, ¿verdad? Esto ya no le dimos más uso, pero esto es algo que se va a quedar en la biblioteca de nuestro instituto como un fondo de creación propia, y esto ya sé lo que voy a hacer el año que viene con él, porque como información está muy bien. Las posibilidades que da para poder estructurarlo y para poder hacer textos informativos de distintos aspectos, me parece que da un juego en el aula de ciencias sociales impresionante. O sea, lo de decir, cojo todos estos términos y ahora los voy a organizar con algún criterio. O sea, organizar la información a partir de un trabajo ya hecho. Bueno, hay todo textos que salen de la consulta de fuentes de información, básicamente de Internet, excepto uno, que fue un texto que le tenía que hacer una alumna que estudia arte, y el término era óleo, es que no lo encuentro. Tenía que buscar información sobre el óleo, sobre la pintura al óleo. Bueno, me cayó una bronca que para qué, porque efectivamente empezó a buscar, es esta de aquí, y había serios problemas. O sea, poner en relación el aceite de oliva con el óleo, pues tenía su complicación, y mirad lo que acabó poniendo. Hemos aprendido que en historia del arte, más concretamente en la pintura, el uso del aceite hizo posible una nueva técnica revolucionaria conocida como pintura al óleo. Sin esta técnica no se hubiera producido el efecto deseado, ya en el gótico, de plasmar la realidad en una superficie plana. Con el uso del aceite como aglutinante de los pigmentos de color se consiguió una pincelada pequeña que se podía superponer una y otra vez, y conseguía efectos lumínicos y calidades casi tangibles. No hay mejor muestra que los cuadros de la Escuela de los Primitivos Flamencos, encabezados por los hermanos Van Eyck y seguidos por Roger van der Weyden. Desgraciadamente, el aceite utilizado no fue el de oliva, sino el de linaza, el de lino.
Entre las muchas propiedades del aceite de oliva no está que sea un aceite secante, como lo es el de linaza. Es posible que esta sea la razón por la que la pintura al óleo se inició en Flandes y no en España. Pues chapó. Yo creo que además es muy acertado. Bueno, pues es una actividad, claro, que con muy poco esfuerzo, porque esto que os estoy contando es dedicar cada uno a un término una sesión de 55 minutos, los resultados se los envían al alumno responsable de revisarlo y después yo acabo de revisarlo porque lo que sí es cierto es que es muy bonito que las cosas salgan como sea, pero yo no admito el que hagamos una cosa si no hay una revisión, siempre trabajamos sobre borradores. Y una vez hecho eso, no queda nada más que imprimirlo para regalarlo. Bueno, y al final ya pusimos, esta página de aquí pone, este abecedario ha sido redactado por el alumnado de Geografía e Historia de Navarra del IES Julio Caro Baroja de Pamplona en enero de 2016 para Chelo, Dolado de Intia. Claro, fijaros si las posibilidades que da para ellos, las posibilidades que me da para mí para el año que viene. Y no os podéis imaginar las posibilidades que da de que alguien tenga una sensación en un instituto en el que ya tiene una imagen hecha. A ver si me explico. Cuando Chelo recibió el abecedario y estuvieron los alumnos que todo lo que contó se lo sabían, porque salía casi todo aquí, no daba crédito a la atención y no daba crédito al regalo y no daba crédito a la buena impresión que le causaba el instituto, que es falso. O sea, lo que le causaba buena impresión era el haber estado en una actividad así, pero esta actividad redunda sí o sí en la percepción que se pueda tener del instituto en general. O sea, que me parece que es una actividad que es importante y que tiene mucha más alcance del que pudiera parecer. Y esto también es parte del fondo de la biblioteca escolar, que por cierto, como estáis comprobando por estas dos cosas, crece mucho en las baldas de ciencias sociales, porque las cosas que hacen los alumnos son tan importantes como las otras cosas que hay. Bueno, más cosas. Segunda actividad. Actividad para lograr un objetivo de mejora. Mirad, todos los años yo doy Historia del Arte, segundo de bachillerato. Sí, sí, sí. En la propuesta de las palabras, ¿las propones tú o las buscan los niños? En general las propongo yo. Depende, si es, porque es que si no, cuando no disponemos de mucho tiempo o no hemos profundizado mucho en un tema, no le puedes pedir a 24 personas que piensen, que no se repita, que entonces la propuesta la hago yo porque me parece que es más efectivo. Lo que también puede ser es que la elección que haga yo no sea buena y que la vayamos modificando, pero en principio la hago yo. No, eso ya es libre. Sí, pero tampoco con estas actividades trabajamos mucho el texto sintético, la síntesis. Entonces, en el calendario de Adviento, no sé si os habéis fijado, hay algunos que son extensísimos y otros son más cortos, pero en general lo que tienen que ir es a lo sustancial, no pueden, y si no se repite, o sea, si en el borrador se ve que no ha respondido a lo que tenía que responder, la actividad se vuelve a repetir, pero no se limita, pero tampoco puede ser, porque si no, lo que acaba pasando es que si es largo acaba siendo un copia-pego y eso sí que no merece la pena. Bueno, llevo 3 años dando Historia del Arte y todos los años dicen lo mismo: por favor, profesores, tenemos que hacer algo con la calidad de los exámenes de selectividad en Historia del Arte. Los alumnos son capaces de desarrollar un tema teórico sin haber puesto un solo ejemplo, ni de obra mayor ni de obra menor, ninguno. Claro, y eso hace que la nota baje, porque no se puede estar hablando de un estilo sin poner un solo ejemplo. Mirad a ver qué hacéis. Pues lo más fácil que es
como en el próximo examen no pongas un ejemplo, te bajo 2 puntos. Y ahí parece que la gente reacciona. O se puede intentar hacer otra cosa. Entonces yo les propuse hacer una cosa que yo le llamo proyecto, que se llama anverso y reverso. Entonces siempre esta actividad es para Navidades, de manera que se puede hacer con los estilos que nos ha dado tiempo a estudiar en clase de septiembre a principios de diciembre, no más. Yo no sé qué estamos consiguiendo, pero al principio no llegábamos a duras penas al románico y este año ya hasta el gótico, hemos acabado antes de Navidades. Entonces lo que tienen que hacer es, vamos a la biblioteca, cogemos los ordenadores, cogemos las revistas, cogemos los libros y tienen que buscar una imagen de calidad, de una obra de arte que no sea la que va al comentario de selectividad, sino que es una obra de arte importante, pero no de las que ellos tienen que estudiar un comentario de obra de arte. Y entonces seleccionan una parte de esa obra que va a ser el anverso de un marcapáginas. Y en el reverso del marcapáginas va una miniatura completa de la imagen y los datos de identificación básicos. Nombre, autor, fecha, localización o una pequeña descripción, lo que sea. De manera que entre que buscan, que no, que sí, que bueno, pues ellos están, además es que es muy gracioso porque empiezan, oye, ¿y esta portada del juicio final de la Catedral de León, qué te parece, Ana? Pues, porque es que he visto este Cristo crucificado de no sé qué. Entonces no se dan cuenta de que en el hecho de estar manipulando esa imagen, buscando una u otra, están atentos a nombre, a cantidad de cosas y después en el reverso lo tienen que especificar. No tienen que contar grandes cosas, tienen que identificar la obra. Y entonces el primer año fue genial. Bueno, esto es lo que os he contado. Bueno, el resultado, este es de hace 2 años. El resultado fue tan bonito porque había un alumno, Xavier Cariñena, que me dijo, oye, si lo hacemos, porque yo soy una cutre y entonces lo que cogí fue, les decía, vamos a coger una imagen, la cortamos, la reproducimos 5 veces en un doc que tenemos sin márgenes y tal, y después cortar, bueno, y me decía ¿por qué no lo hacemos con el Photoshop? Digo, pues porque no tengo ni idea, anda. Entonces él mismo me instaló el Photoshop y él mismo se encargó de hacer los retoques, porque lo retocó. O sea, la coresta de Auxerre, la dama de Auxerre, tiene un fondo rosado, la vuelta tiene como unas manchas de color. Bueno, fue precioso, o sea, quedaron preciosos. Y entonces, claro, es que no, ¿qué sentido tiene estar haciendo algo así para que se queden en una actividad de clase sin más? Así que el último día de clase ya me iba a lanzar a una copistería con el coche a no sé dónde y dije, ostras, pues si esto lo imprimimos aquí a color en el instituto y lo plastifican y lo probamos y quedó genial. Y entonces fui al director y le dije, chico, fíjate lo que han hecho estos, ¿por qué no les regalas la impresión y el plastificado? Ah, pues bien. Y entonces, en el último claustro en el primer claustro de diciembre, bueno, en el último del trimestre, colocamos los marcapáginas, había 5 modelos, y entonces pusimos marcapáginas para el viaje de estudios de segundo de bachillerato. Entre que entraron al claustro y 10 minutos después habían vendido como unos 65 marcapáginas, cada marcapáginas a 1 euro. De manera que al final del claustro, pues las criaturas tenían 65 euros que no utilizaron para el viaje de estudios, porque para el viaje de estudios era ridículo, pero como no tienen libro de texto, porque no tenemos libro de texto, los apuntes que quieren se los imprimen con el dinero de los marcapáginas, y si no, lo que hacemos es todas las salidas que hacemos a la catedral, al museo de interpretación, al centro de interpretación de las murallas, la visita a Vitoria, les sale gratis porque se las financian con los marcapáginas. Pero es que además cuando viene alguien al instituto hay un proyecto ARCE y vienen los profes de Jaén y de no sé dónde.
Y entonces los marcapáginas es como un regalo del instituto, pero son los marcapáginas de los alumnos de segundo de bachillerato. Y cuando viene el inspector para el último día en diciembre, el último día de clase, porque viene a hacer una visita y a ver el festival que hacen, se les regala el marcapáginas. Y también tiene el marcapáginas la concejala del ayuntamiento que forma parte del consejo escolar. Y entonces es una actividad, por ejemplo, este año ha sido, este es el de la Dama de Auserre, lo ponemos así en la sala de profesores y pone lectores de papel, porque como hay tanto lector digital, de libro digital, bueno, ya están aquí los marcapáginas de arte, disfruta de la lectura con mucho arte. Este es el de este año. Y como es autoservicio, aquí os pongo, veis, está la caja, entonces se dejan ahí y el que pasa, pues si quiere llevarse uno, deja el euro en la caja y se lo lleva. Y normalmente, pues eso, pues acaban reuniendo pues unos 60 euros que para los alumnos que tienen dificultad para pagar 4 euros en la catedral, pues ni tan mal que le viene. Y esta es la historia. O sea, la historia es, esto es lo que hago yo, que es que ya acabo teniendo, no sé cómo conseguimos que entre. O sea, le quitamos todo el margen, lo que pasa que después la impresora deja un pelín de margen. Y este salió mal, porque al imprimir la miniatura salió al revés. Este otro, por ejemplo, este ya sale bien, este detalle del matrimonio Arnolfini. A veces no conseguimos que la parte de atrás case, pero claro, es que es un trabajo muy sencillo y bueno, y es que ya están esperando los profes. Este es el de este año, que es un detalle del Bosco que me encanta porque es una señora con el libro en la cabeza, el libro aquí encima. Y este otro es una fotocopia de una revista de National Geographic de historia, que es de Augusto. Esta como miniatura, la verdad es que ha salido un poco grande, ¿eh? Las tengo por aquí para que si después queréis echarle una ojeada, pues le echéis. Bueno, es una manera de hacerte con la información muy básica, pero es muy efectiva. Bueno, esta actividad me entusiasma, me gusta muchísimo. Y es también de historia del arte, porque ya sabéis, segundo de bachillerato no se puede hacer nada. Bueno, en segundo de bachillerato en Historia del Arte nosotros tenemos como 2 o 3 proyectos al año que compaginamos y en principio pues ya veis esto lo que lleva. Bueno, esta actividad es una actividad de contextualización, porque a veces la realidad es muy cabezona. O sea, igual estoy pues, ojeando el periódico o estoy viendo las noticias y me acuerdo cuando salió esta imagen, claro, la noticia, como podéis observar, es una noticia política total. La noticia del mes de febrero del 14, en la que se informaba, bueno, pues que unos observadores internacionales pues estaban comprobando pues este proceso de entrega de armas de la banda ETA, y entonces, bueno, pues fue noticia en ese mes. ¡Qué casualidad! No hay nada en esa noticia, no hay nada excepto un cuadro, ¿no?, que es el Guernica de Picasso. Claro, es que nada es aséptico y no os podéis imaginar lo cabezón que es el asunto este. Y entonces ya llegó un momento que les dije, oye, ¿sabéis lo que os digo? Vamos a hacer un seguimiento en la prensa, a ver, y empezamos un proceso de documentación. Un proceso de documentación en el que las noticias no son de arte, las noticias son de lo que sea, pero tiene o bien como fondo algo artístico, o igual en sí mismo pues sí que es una noticia de arte. Y tenemos, lo hago todos los años desde hace 3, lo que pasa es que el primer año hicimos algo más que estos 2 últimos, que es lo que vais a ver. Bueno, el proceso es, seguimos un proceso de documentación, que lo registramos en una aplicación que hace 2 años era DPT. DPT es una aplicación que genera líneas cronológicas, ejes cronológicos digitales. Y entonces te permite señalar una fecha, meter una imagen, un enlace y una breve noticia. Y
el año pasado también seguimos con ese mismo DPT metiendo, y este año, oye, que no había forma humana de que el DPT este no nos dio muchos problemas. Y entonces encontramos otra aplicación que se llama Tikitoki, que parece que sea de chufla, pero que funciona muy bien. Y entonces ahí vamos recogiendo todas las noticias de arte desde el mes de septiembre. Y después, claro, algo habría que hacer. Hace 3 años lo hicimos. El año pasado ya no nos dio tiempo de hacer otra cosa y este año yo creo que tampoco vamos a hacer. Y no obstante sigue teniendo un valor impresionante. Nuestra fuente de información es la prensa, y es la prensa tanto digital como en papel, la televisión y la ciudad o lo que sea en general, porque ahora os voy a enseñar. Bueno, hace 3 años reunimos las noticias y nos encontramos, no os podéis imaginar cómo se podía hacer un seguimiento de las noticias económicas a través de las noticias del arte. Todas las formas de financiación más interesantes estaban ahí. Por ejemplo, empezó el curso y la primera noticia que había era que el Museo del Louvre iba a restaurar la Victoria de Samotracia, con lo cual es que ya no es que sean noticias de arte, es que coinciden con el temario, que es una pasada. Bueno, total, que van a restaurar la Victoria de Samotracia y se han dado cuenta que se han quedado un poco cortos con el presupuesto, porque ya si además de restaurarla hasta no sé dónde, la restauran hasta más, pues ya les quedaría perfecta. Les falta 1 millón de euros. Y entonces abren una cuenta de crowdfunding en la página web del Museo del Louvre a finales del mes de agosto. Y entonces, para el mes de diciembre, ya habían reunido sobradamente el 1 millón de euros. A la vez seguimos la página para financiar la restauración de la fachada de Santiago de Compostela. Iba un poco más lenta, la verdad, ¿eh? Creo que aquí no estamos muy acostumbrados al micromecenazgo. Bueno, y a partir de ahí fuimos siguiéndolo. Catedral de Pamplona. Taittinger decide hacer una reunión de comerciales suyos, no en Pamplona, en la Catedral de Pamplona, y los reúne en el claustro para celebrar la fiesta. El Empire State sale a bolsa. Bueno, y así hicimos una sección de fórmulas de financiación que todo eran temas de arte. Claro, al ver que había tantos temas diferentes, nos decidimos apuntar al concurso este del País de los Estudiantes. Ya de entrada, por el simple hecho de apuntarnos, tuvimos gratis la suscripción al país hasta final de curso. Nos regalaron 2 colecciones de libros y además una colección de películas. Y hicimos un periódico con 5 secciones. Esto lo pusimos en el blog, por si acaso, que era una declaración de intenciones, que íbamos a hacer un trabajo para ver cuántas noticias de arte había en la prensa. Y esto es el escaparate de una librería, de una papelería del Hotel Tres Reyes, que me encantó porque es un vestido como de noche, que es todo hojas de periódico. Y entonces estuvimos pensando llamarle al periódico Vestidas para informar. Pero al final, claro, los chicos estaban ahí un poco en desventaja, lo cambiamos y le llamamos El arte en las noticias. Y esta es la portada. No he traído más, está todo el PDF del periódico porque había sección de economía, de sociedad con el Papa Francisco y Caravaggio. Había una entrevista a un oftalmólogo porque hay un artista argentino que esnifa pintura y después la saca por el ojo y le llama pintura ocular. Y bueno, no os podéis imaginar la entrevista del oftalmólogo, las burradas que decía, ese está loco. Bueno, una sección de viajes, una sección de libros y una sección no me acuerdo qué más. Bueno, y esta es la portada que es bien difícil. Y mirad, la traigo porque quiero ir a lo que es interesante en esta actividad y porque es una actividad de contextualización. Bueno, esto es de 2014 y se titula Nuevos recados y viejos ídolos. Entre bolos y
las fallas de Valencia reclaman más ética ciudadana y política, y la firma Amaya Azcona, que es la alumna que lo hizo. Entonces, mirad, si vais leyendo, la primera parte es tal cual el comentario del Moisés de Miguel Ángel que tienen ellos para comentar en selectividad. Dice, cuando el profeta Moisés regresó del monte Sinaí con las 2 tablas y los 10 mandamientos de la ley escritos por Dios, encontró a los vecinos haciendo lo que no debían. Estaban adorando al becerro de oro. Encolerizado, supo contenerse unos segundos antes de lanzarles las tablas. Ese es el momento que eligió Miguel Ángel Buonarroti para esculpir su Moisés entre los años 1513 y 1516. Desde sus más de 2 metros de altura, Moisés tensa todos los músculos y expresa con su rostro de mármol una ira que está a punto de estallar ante las bajezas humanas. Esto es descripción. Amaya no ha utilizado otra cosa que no sean los apuntes que tiene ella de clase. En las fiestas de Valencia de este año, el ayuntamiento encargó su falla al artista Manuel García. Su falla, se trata de un espectacular Moisés de varetas, de varillas de madera, de 15 metros de altura y 7 toneladas de peso, rodeado por 28 linots de más de 2 metros de altura. Es una falla especialmente simbólica. Presenta a todos los valencianos y se titula El Decálogo del Buen Valenciano. El Moisés valenciano también tensa su rostro, pero en este caso de polispán, expandido y pintado que simula mármol. Parece sentir la misma cólera que el original y la misma contención previa al lanzamiento de las tablas con el Decálogo del Buen Valenciano. Se trata de una falla especialmente simbólica por su mensaje. Y es que la falla ponía: no tomarás el patrimonio de tu tierra en vano, respetarás la fiesta, no codiciarás el dinero de otros, honrarás a tus ilustres, bueno, etc. Esto es descripción de lo que venía en la prensa de lo que es la falla. Y dice Amaya, estamos en mes electoral. Las elecciones al Parlamento Europeo servirán para comprobar si el malestar y desafección que la sociedad española siente por su clase política ha cambiado algo. Pero de momento los datos del CIS, en su última encuesta de enero de 2014, vuelve a señalar que para los españoles los principales problemas son el paro, la corrupción y el fraude, los problemas de índole económica y los políticos en general, los partidos políticos y la política. 7 de cada 10 entrevistados consideran que está muy mal la situación política. Y termina. Este debería ser un buen momento para que la clase política, a la vista de la opinión de los ciudadanos, saque sus conclusiones y tome una decisión: el becerro de oro o las tablas de la ley. Bueno, yo claro, por supuesto Amaya sacó una nota buenísima en el examen de selectividad. Yo desconozco si otros alumnos de otros institutos son capaces, que me imagino que sí, pero desde luego ella ha demostrado con creces que ha sabido poner en relación un contenido escolar en un contenido personal y social. O sea, es que más no se le puede pedir. Y lo mejor de todo es que cuando al año siguiente vienen y se toman un café y te cuentan lo que están haciendo y tal, lo primero que dicen los de arte es: todo lo que veo es arte. Y pasó el primer año con estas. Y el segundo año fue también muy gracioso porque hay una que es de Málaga, que estaba en Pamplona, y decía: es que vengo de la Semana Santa de Málaga. Es que mira, el teléfono móvil, mira qué imágenes. Es que lo veo y me emociono. Y yo le decía: Paloma, es que eres la representación viviente de la función del arte barroco, emocionar. Y había un alumno rumano que decía, búlgaro, decía: sí, sí, es cierto, eres la representación de que hay una función del arte que no entienden. O sea, tú les dices, la función del arte barroco es intentar que la gente se emocione. ¿Qué le estás contando? Si se le pone la piel de gallina solo con... ¿no? Y lo mismo, o sea, todo el rato están viendo arte en todo. Os voy a enseñar las noticias de este año, a ver, que son las de Tiki Toki.
Bueno, es un eje cronológico bien curioso, porque permite, veis aquí todos estos puntos que hay por aquí abajo, todo esto son las noticias que hemos ido reuniendo. Por ejemplo, Romeva delante de las columnas jónicas de Montjuic, o los problemas de atención a los refugiados sirios con los contenedores transformados en casas. Hay noticias como, por ejemplo, qué importante, a ver, el misterio de la... Esta noticia es tremenda porque es de una ONG que cumple los deseos de la gente que está a punto de morir y se llama, me parece que la ONG se llama Último Deseo, Ambulancia del Último Deseo, y el que la fundó tiene la convicción de que la gente que está a punto de morir, sus deseos son muy fáciles de cumplir, no aspiran a nada, y entonces se dedica a eso. Y la imagen que salió en prensa fue de una señora que quería ver antes de morirse su cuadro favorito, que es el de Rembrandt, el autorretrato de Rembrandt. Y bueno, pues por ejemplo, el mortero fluorescente que se le ocurrió a uno de la Alhambra de Granada echándose digo yo si sería un gin tonic, no lo sé, en el bar con unas luces azules y decía, qué bien sería que con una luz así como aquí que cambia el color, bueno, pues se le ocurrió lo del mortero fluorescente. El Isis y Palmira, la imagen del Ayuntamiento de Barcelona que rechazó esta campaña de los toreros vestidos, en este caso Morante de Daliniano, o por ejemplo, pues no sé, bueno, la que fue curiosísima, bueno, esta es de Estíbaliz, que le gusta mucho un videojuego que se llama Assassin's Creed. Hay una versión que está ambientada en todo el París gótico, y esta última que acaba de salir, para seguir la arquitectura historicista y la de los nuevos materiales en Londres, es genial. Y bueno, mirad, otra cosa no, pero mis alumnos os voy a llevar, por cierto, esto admite verlo en 3D. Entonces vas moviéndolo y se van desplazando. Los atentados de París, todo lo fondo de la noticia era obra de arte. Bueno, la Operación Menina, ¿qué me decís de la Operación Menina? Sí, os reiréis, pero desde luego cada vez que ven las meninas, pues bueno. En Navidades que encontré estas cajas de galletas belgas que reproducen los cuadros de Magritte. Hay 3 tipos de cajas y ¿sabes cuántas me compré? 3. Bueno, el artista con los Playmobil y Vermeer. Bueno, esta es genial. Sánchez negocia con Donatello, que es la tortuga podemista. Bueno, claro, jiji jaja con esta noticia, pero claro, Donatello, bien. ¿Y cómo se llaman las otras tortugas ninja? ¿Lo sabéis? Miguel Ángel, Leonardo y Rafael. O sea, está con el del siglo XV, pero los grandes artistas del clasicismo renacentista no se les olvida, porque se rieron tanto que es que ya no tienen ninguna duda, si la tenían, han dejado de tenerla. Bueno, así hasta... Bueno, ¿y qué me decís? Tener una imagen de lo que es la figura a caballo de Marco Aurelio al lado de una figura humana de verdad y toda la noticia con el presidente iraní. O sea, es que hay cantidad de cosas. Aquí la noticia está catalogada como de noticia. Pues no tiene el descriptor. No, lo tendrá cuando no está en 3D. Está en economía. La noticia es económica, porque al final lo que había allí era que se estaba negociando. Bueno, así hasta, bueno, el Bosco. Bueno, esta es genial. Esta es una película que han hecho, un documental que se titula Profes, ¿no? Creo que es. Y reproduce tal cual la lección de anatomía del doctor Tulp. O sea, que quiero decir que si yo me voy al temario y pim, pam, pues bien. Pero desde luego, este tipo de actividad, porque todos los días a primera hora uno trae, o yo llevo, porque ahí ellos y yo todos
nos vamos documentando, pues no pierdes gran tiempo, son 5 minutos y bueno, yo creo que es una actividad bien interesante. Por cierto, ¿hasta qué hora tenemos? Vale, ¿que seguimos? Vale. Bueno, esta es una actividad que me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo porque rompe con un prejuicio que he tenido yo, porque no juré, pero casi que jamás leería un libro de Ken Follett. Yo no sé por qué me había empeñado tantísimo en no leer un libro de Ken Follett, pero claro, llegó el curso y se iba a celebrar el centenario de la Primera Guerra Mundial. Esta actividad la hice con los alumnos de cuarto. Yo ese año daba 3 cuartos de la ESO y un primero de bachillerato de historia. Y en Navidades me regalaron el libro de Ken Follett y al principio dije, pero 700 páginas, qué horror. Y empecé a leer y dije, ostras, ya solo me quedan 500, qué pena, se va. O sea, me encantó. Y dije, bueno, si esto lo ha podido hacer Ken Follett, no lo vamos a poder hacer nosotros. Vamos a celebrar la Primera Guerra Mundial por todo lo alto. Y entonces, inspirados en Ken Follett, pues lo que hicimos fue preparar una exposición en un trabajo colaborativo y de profundización. Por si había alguna duda, lo primero que hice fue sacar este cartel que pegué en la puerta del Departamento de Sociales y pone, disculpen las molestias, estamos preparando la Gran Guerra, porque ya con esta declaración en la puerta no podía ser que no hiciéramos. Y entonces lo que hice, a ver si lo encuentro, que he hecho conmigo. ¿Qué habré hecho? Bueno, os iba a enseñar que aparecerá, pero aparecerá cuando quiera aparecer. Un planning. Estuvimos viendo temas diferentes, todos los temas posibles que puede tratarse en la Primera Guerra Mundial. Y ese planning pusimos columnas y lo distribuimos por alumnos. Y entonces fuimos informándonos y documentándonos sobre todos los temas que tenían que ver con la Primera Guerra Mundial. Bueno, voy a ver. Ah, mira, está aquí. Si soy más ordenada de lo que parece. Bueno, este es el planning. Aquí están todos los aspectos de la Primera Guerra Mundial y aquí los cursos y la distribución por alumnos. Y tenemos un primer cartel. Este cartel estaba puesto en la puerta del departamento encima de ese otro, que es la 100 años de la Primera Guerra Mundial, y ya fuimos haciendo los pósters. Este, por ejemplo, que es el primero, este es las grandes potencias europeas. Bueno, no sé si lo podréis comprobar desde allí. No saben cortar con tijeras los alumnos, no saben, que lo sepáis. El primer póster lo cogimos y tal cual me lo dieron lo rompí. Entonces, cortamos todo con una cuchilla de papiroflexia y queda impecable. Y después utilizamos cinta adhesiva de doble cara, de manera que pegas por un lado, sueltas y no quedan los grumos ni los bolos por el pegamento. Y bueno, pues aquí organizamos la información. Claro, no puedes maltratar a la gente con una exposición que tenga mucho texto. Tiene que estar muy bien trabajado, pero después tiene que ser una cosa pues que sea llevadera. Entonces hay pósters que han tenido, bueno, una realización y un resultado estupendos. Por ejemplo, este es el de los uniformes aliados y los uniformes de las potencias centrales. Estos son 4 pliegues de papiroflexia. Esto es con una camiseta. Lo que pasa que teníamos que hacer los uniformes, jolines. ¿Vosotros sabéis si hay color de folio como este? Entonces se les ocurrió abrir un doc, quitarle todos los márgenes, ponerle de fondo el color que querían e imprimirlo en clase. Se fueron con el papel, yo les dije cómo había que plegar y al día siguiente vinieron con esto, que se abre y aquí está el uniforme completo. Oye, esta exposición
la hemos puesto los 3 últimos años. El primer año fue en la exposición en la biblioteca. Tuvo que salir fuera de la biblioteca en el hall del instituto. Al año siguiente yo la saqué para primero de bachillerato, y este año otra compañera la ha sacado también para los suyos, porque hay textos como el Plan Schlieffen y la comparación entre 1905 y 1914, que es que yo no tenía ni idea. Ha sido de verdad un trabajo genial, genial, porque es todo muy, no sé cómo decir, muy claro, los textos está muy bien documentado, y además yo he aprendido un montón con esta actividad, muchísimo. Hubo de todo, o sea, se sigue todos los aspectos, se ha recogido las noticias de prensa que durante todo 2014 hubo, que por cierto la Voz de Galicia es la que mejor información ha tenido. Hemos recopilado, me parece que son 40 y tantas películas que tienen que ver con el tema de la Primera Guerra Mundial, y tenemos, que está ahí, teníamos tanta información. Bueno, esto es como quedaba en los pasillos. Esta es otra parte. Había tanta información que hicimos a partir de esta exposición una campaña de lectura en los váteres, que se llama Mientras. Y entonces, las historias más curiosas que no tienen cabida en la exposición eran lectura en los baños semanales. Cada semana cambiábamos una lectura. Había traído esto para poner en los baños y que tuvieseis, pero no lo hemos colgado. Entonces, en el baño de los profes sí que lo poníamos en un sitio estratégico entre la taza del bate y el lavabo. En el de los alumnos lo poníamos en el cristal, en el espejo. La tregua de Navidad. El movimiento de las plumas blancas, que es ese capítulo tan tremendo de los hombres recibiendo igual una pluma blanca porque no estaban en el frente y entonces eran acusados de cobardes con ese gesto. Muchas feministas además fueron muy activas en eso y causó muchísimo sufrimiento. Los barcos camuflados, que parece una broma, los pintaban para confundirles visualmente y se les llama los tassel ships, y parece que vayan a la Feria del Rocío, yo no sé, porque son curiosísimos cómo los pintaban. El Día del Recuerdo, el Poppy Day, que van todos los británicos, los ingleses con la amapola recordando los campos de Flandes. Movilización y propaganda. Y después hay textos, por ejemplo, curiosísimos, como por ejemplo este, de los trabajadores chinos en la Primera Guerra Mundial, cómo los engañaron vilmente, los trajeron aquí ofreciéndoles trabajo y unas condiciones de vida estupendas, y bueno, parecía aquello más un campo de concentración que otra cosa. Bueno, leyeron pues por ejemplo, ellos leyeron el libro de John Boyd, Quedaos en la trinchera y después salid corriendo, y la exposición estuvo prácticamente mes y medio y abierta al barrio. Entonces hay cantidad de gente, llamamos al inspector, llamamos a los que llevan el boletín de educación, llamamos a las bibliotecas públicas y a las familias, y estuvo abierta la exposición y fue pues bastante visitada y además informada en el Departamento de Educación. Bueno, pues esta actividad pues también me parece muy interesante para ellos por los distintos tipos de lectura que tuvieron, y después porque es una actividad terminada y expuesta y abierta, vamos. Bueno, ya nos quedan dos. Quinta actividad, una actividad de investigación. Bueno, el segundo año que estuvimos allí en el curso 12-13 decidimos hacer la Semana de la Geografía. Y como nosotras somos como el Corte Inglés, nuestra Semana de la Geografía duraba 15 días. Entonces sacamos todos los mapas murales a los pasillos
Los del equipo directivo estaban aterrorizados, bueno, decían, estas están locas. No rompieron nada, no escribieron nada, ahí estuvieron 15 días los mapas en el pasillo, si necesitábamos alguno lo cogíamos, lo llevábamos a clase, lo dejábamos en el pasillo otra vez. Entonces, la geografía, digamos que decidimos que en primero fuera geografía física, en segundo geografía política, en tercero las dos y en cuarto solo geografía política de Europa. Entonces, bueno, ya se sabe, la geografía se aprende viajando, pero si no viajas, ¿cómo la aprendes? Bueno, y entonces ya, pues lo más fácil es coger un mapa y decir, venga chicos, a rellenar, a poner todos los países en el mapa y ya está. Pero les hice una propuesta, un trabajo de investigación. Se titula La geografía política de Europa y es una investigación que parte de una pregunta. O sea, la pregunta es ¿cuántos países hay en Europa? Y tienen que resolver un problema, porque van a tener un problema en esta investigación. El centro de interés utilizado es el fútbol y nuestra hipótesis es que si el fútbol sirve para muchas cosas, posiblemente también sirva para explicar la geografía política de Europa. Y utilizamos, es que justo en septiembre empezaban las pruebas de clasificación para el Mundial de Brasil, ¿eh? Y este es el trabajo. Y como va a ser más corto que lo veáis, ¿os parece? Porque al final lo redactaron. ¿Vamos bien? Bueno, pues a ver qué os parece. Put your flags up in the sky, put them in the sky. Hang them side to side, side to side. Show the world where you're from, show 'em where you're from. Show the world we are one. Este señor se llama Marcus y es un tipo bastante normal. Marcus acude regularmente al centro educativo donde trabaja, donde ayuda a sus alumnos y alumnas a pensar mejor. Le gusta mucho el ajedrez y también le gusta viajar. Disfruta de la música y sabe escuchar a la gente, pero las dos cosas que más le gustan son las matemáticas. Su cabeza y su vida están llenas de números primos. Y el fútbol. Marcus es el número 17. Juega en un equipo de amigos y la verdad son bastante malos. Pero después de estudiar a los mejores jugadores del mundo, comprobó que todos ellos llevan un número primo en la camiseta. Él ha hecho lo mismo con su equipo y desde ese momento han mejorado mucho sus resultados. Marcus no duda en utilizar el fútbol para explicar las matemáticas con excelentes resultados. Si el fútbol le sirve a Marcus para explicar las matemáticas, seguro que a nosotros nos puede servir para explicar la geografía política de Europa. Para comprobar si es así, nos hemos formulado una pregunta y vamos a buscar la respuesta en el fútbol. Casualmente, durante el mes de septiembre, los equipos europeos jugaron los partidos de clasificación para el Mundial de Fútbol de Brasil 2014. Así que vamos a tomar la web de la FIFA como fuente de información principal. Buscamos Europa y encontramos el mapa con las banderas y los nombres de los países. Para que el recuento de países sea más fácil, tomamos el listado de grupos, con 6 equipos en cada uno, menos el último grupo que tiene 5. Y la suma nos da 53 equipos, es decir, 53 países. Marcamos las dudas y la verdad son muchas. Es una sorpresa inesperada. Antes parecía muy fácil, pero ¿cómo es posible que aparezca como país Escocia o Gales? Armenia nunca lo hemos estudiado como país europeo. Todos los grupos, a excepción del grupo G, plantea algún problema. Necesitamos un experto o nuevas fuentes de información. ¡Qué casualidad! Lo tenemos en clase. Joren Sesma, alumno y árbitro federado, explicó que el Mundial de Fútbol no se juega por países, sino por federaciones. De ahí que en algunos casos no coincidan. Es decir, la fuente principal de información no es la adecuada para la pregunta que queremos responder. Analizamos toda la información actual y comprobamos que en este momento tenemos 5 dudas por aclarar y una pregunta por responder.
Vamos a buscar nuevas fuentes de información. De momento vamos a utilizar Internet, en especial Wikipedia. Los libros de texto consultados no responden a estas preguntas. Reino Unido es un país formado por naciones constituyentes, es decir, por estados que en un momento determinado de su historia tomaron la decisión de formar una unidad superior uniéndose a otra nación. Las Islas Feroe también son nación constituyente, pero en este caso del Reino de Dinamarca, oficialmente desde 1814, pero no pertenecen a la Unión Europea, aunque Dinamarca sí. Israel aparece en la FIFA como equipo europeo por motivos políticos. Dada su situación geográfica, clarísimamente no tiene parte alguna de su territorio en Europa. Para solucionar esta duda, es preciso contestar antes a una cuestión muy importante. ¿Dónde termina Europa y dónde comienza Asia? Si aceptamos esta referencia, habría 7 países con parte de su territorio en Europa y que juegan la FIFA en nuestro continente. Faltan 2 micropaíses, Ciudad del Vaticano y Mónaco. Depende de muchos factores, sociales, culturales, incluso depende del libro de texto que tengamos. Admitiendo los países transcontinentales como parte del continente europeo, pensamos que When the going gets tough, the tough get going. One love, one life, one world, one fight, whole world, one night, one place, Brazil. Everybody put your flags in the sky and do what you feel. Me están achuchando, voy a acordar. Pues yo qué sé, o sea, es que esto haces un mapa y qué. Realizar esta investigación nos llevó 3 sesiones. En la primera planteamos, surgieron las dudas, en la segunda buscaron las respuestas y en la tercera estaba resuelto. Pero es que además, claro, con una perspectiva, porque aquí hay cosas que no están, que salieron en su momento, como por ejemplo qué pasa con Kosovo, porque en algunos listados aparece y en otros no, y con qué criterio lo aceptamos como país o no. O sea, hay cantidad de cosas que acabaron teniendo que decidir. Y bueno, el resultado es que cuando después a lo largo del curso el temario de Historia Universal lo tuvimos que dar, pues fue una gozada. Tuvieron examen, o sea que después estuvieron practicando con una aplicación para situarlos bien, y el examen de los 50 países solo podían situar mal 3, como mucho, si no suspendían. Y después tenía una segunda pregunta en el examen que era ¿qué protocolo has seguido para aprenderte esos países? Porque claro, cuando algo no es significativo tienes que tener una estrategia, no puedes, ¿cómo vas a estudiártelo si no? Y entonces tenían que decir cómo habían conseguido, cómo habían hecho para aprenderse los países y colocarlos bien. Y después este trabajo lo expusieron a los alumnos de 4º y 3º de la ESO. No con el objetivo de que los alumnos de 3º y 4º de la ESO clarificaran todas sus dudas sobre la geografía de política de Europa en una sesión, sino para que ellos, que son los que han hecho el trabajo, fueran capaces de reproducir un texto oral, exponerlo y que fuera un contenido mucho mejor asimilado por su parte. Y bueno, la verdad es que pues este trabajo también me parece que tiene mucho sentido, o sea, es un trabajo que integra muy bien todo lo de la biblioteca. Y ya termino con una cosa que es para mí, pues bueno, he dejado para el final lo que más me gusta, que siempre es un error, porque si no da tiempo se ve muy difícilmente, y es esto sí que es un proyecto. Una amiga mía me decía, es que tú no eres consciente de lo que es este trabajo que habéis hecho, porque esto no es una actividad, esto es un proyecto muchísimo más grande. Bueno, el proyecto es
normalmente lo hago con cuarto de la ESO y es un proyecto para hacer unas cubiertas de unas ficticias novelas históricas que no existen, que están por escribir, pero ellos hacen las cubiertas. Entonces, los temas de historia que hemos tratado en el primer trimestre, antiguo régimen, independencia de las colonias americanas, Revolución Francesa, Napoleón, revoluciones liberales ya menos, revolución industrial sí, pues tienen que ambientar una historia ficticia en un contexto real. Tienen que hacer la portada, la contraportada, que es donde va la síntesis, y después unas solapas, en una va una biografía ficticia y en otra va el periodo histórico estudiado de verdad. Entonces, en Navidades tienen que hacer las portadas. Y este es solamente parte del resultado. El año pasado hicimos como una exposición para el Día del Libro por secciones y estas son las primeras. Bueno, hay algunas, ay qué pena, no está la de Leire, bueno, hay algunas que son impresionantes. Por ejemplo, esta, Entelequia, que es esta de aquí. A ver, este es el expositor, por ejemplo, Bajo el humo. Este es el argumento, ¿no? En 1810 Londres es un puro ajetreo y trabajo. La revolución industrial, ella misma, esto lo ha ido subrayando, esta es la de Entelequia, que esta chica es colombiana y llegó ese año a Pamplona, entonces es muy gracioso el lenguaje, ¿no? Porque dice, Inti su bribona y elocuente mujer, perteneciente a la alta burguesía francesa, sueña con un mundo idealizado, decidida a romper las normas de una sociedad donde la mujer es solo un adorno. Se aventura en un viaje con destino a Gran Bretaña en busca de una escuela de aviación, esperanzada en ser la primera mujer aviadora de la época. No se imagina que ser mujer inteligente, fascinante y adinerada no es suficiente, ya que las mujeres no son aceptadas en la aeronáutica. Conoce a Paul, bueno, este del son de la guillotina, me da mucha pena que no esté, porque es que tal como yo no sé cómo lo pudo hacer, porque es que no hay corte, porque esto sí que está cortado, pegado, es que el otro es un papel continuo que es perfecto. ¿Cómo lo has hecho? Le decía, Leire, ¿esto cómo lo has hecho? Me decía, pues ¿cómo lo voy a hacer en un Word? No sé, no acabo de... Bueno, hicimos una exposición por secciones, ¿no? La economía, motor de la ficción. El comercio de esclavos, la revolución agrícola, bueno, la verdad es que hay novelas graciosísimas. Por ejemplo, esta del hallazgo, se supone que unos chicos en el Instituto Julio Caro Baroja de Pamplona encuentran unos restos que son de soldados de la época napoleónica, y es que se sabe que donde está el instituto había un cementerio de soldados de Napoleón, de soldados franceses, o sea que la decisión, bueno, le decía Mili, es que tu novela... Vamos a ponerlo, después del Barón Rampante de Italo Calvino, La decisión de Juan es la mejor novela histórica sobre el siglo XVIII. Y decía, ¿de verdad? Hombre, claro, y es cierto, pero es que lo mejor de todo, Mili hacía 2 años que había perdido a su padre murió, y la firma su padre, y se supone que es una novela que acaban padre e hija, o sea, bueno, es emocionante. Os he traído unas pocas... Y después, fijaros, es curioso porque dices, bueno, es que esto, claro, es que en tu asignatura pues se puede, ¿verdad? En otras, pero es que resulta que hay un profe de matemáticas, que curiosamente es mi marido, que si mi marido dice, bueno, para mí es una referencia, o sea, creo que es una persona que tiene, no conozco a nadie con un mejor criterio. Y entonces cuando le enseñé lo que habían hecho mis alumnos, lo miró y dijo, esto lo tengo que hacer yo también. Y entonces estas son las novelas de sus alumnos, que son matemáticas, Asesinato matemático, La salvación matemática, Los dos amigos, todo lleno de números pis, o El dilema de Ptolomeo. O sea, que si se puede hacer en sociales, se puede hacer en matemáticas y se puede hacer en latín, se puede hacer en cualquier asignatura. Bueno, y ya quiero terminar volviendo un poco al principio, y quiero que veáis 2 cosas. Primero, las intenciones educativas, porque no olvide, o sea,
aquí hay una intención total de integrar los recursos de la biblioteca, la lectura y la investigación, pero porque se quiere plantear formas de trabajar en las que los alumnos traten de desarrollar saberes competentes, o sea, saberes que integran competencias lingüísticas, digitales, estrategias y sentido de iniciativa. Formas de trabajo que los alumnos tengan que formularse preguntas que dirijan la búsqueda de información relevante y que construyan explicaciones y argumentos, que elaboren un conocimiento personal propio y con significado, y además que se acerquen a todo tipo de textos, tanto informativos como literarios, y el uso de una información bien organizada y del uso de la biblioteca. Y en casi todas las actividades hay una intención, que es que haya una relación de amor y de curiosidad por los libros y un interés por la lectura. No os podéis imaginar, después de hacer esas portadas, después siempre voy con libros a clase. Fijaros qué cosa tan curiosa. Pues lo he roto. Bueno, estos son los libros de este año. Ya perdonaréis. Si los veis, estos son cartones y tal. Estos de aquí son los últimos. Y me sorprendió, ¿por qué? Están forrados. ¿Sabéis por qué están forrados? Porque los libros que llevo a clase, como, yo qué sé, Paradero desconocido, de Craig Mantello, como hay uno, hacemos corto porque todos lo quieren leer, de manera que acabamos teniendo el del instituto y dos más de la biblioteca pública. Y los libros que leen ellos están forrados porque son de la biblioteca. Así que estos últimos los han forrado porque son como los leen ellos, forrados, que es curiosísimo, ¿eh? Y ven la novela, bueno, información, por ejemplo, pues yo qué sé, de códigos de barras. Ay, aquí está. Este, por favor, después le echáis una ojeada porque es impresionante. De editoriales, las biografías, no sabéis, las profesoras de historia somos todas buenísimas y jóvenes, es una pasada. Y los chicos son todos, bueno, hay una novela que está escrita por Paquirrín, pero las demás también son jóvenes profesores, bueno, es graciosísimo las biografías. De manera que yo creo que también en la lectura, también de otra manera. Y en clase, pues por ejemplo, en el primero de bachillerato se han podido leer 4 o 5 libros diferentes, además de producir sus libros. Y por último, ¿qué ofrecen estos proyectos? ¿Os lo oís bien? Ah, vale. Bueno, ¿qué? Sí, así era, ¿verdad? No, lo estoy poniendo mal. Bueno, os voy a decir unas cuantas cosas que hemos conseguido un poco desglosadas. Bueno, recursos. Fijaros, con estos proyectos, el primer año, como participamos en un proyecto de asociaciones sin ánimo de lucro, conseguimos 5 equipos informáticos para la biblioteca por participar ahí. Nuestro departamento ha aumentado en una más, tenemos 2 suscripciones periódicas, que yo no sé cómo serán vuestros centros, pero cada vez es menos, o sea, tener varias publicaciones periódicas es complicado. Y después tenemos gratis la publicación, la suscripción al país. Cada año aumenta el fondo de la biblioteca escolar en unas 40 películas y 40 libros. Como el año pasado hicimos un proyecto de etnografía, la directora del Museo Etnográfico nos regaló pues, casi 20 DVDs. El país también. Y libros, pues por ejemplo esta semana estoy completando la parte de colección de libros de novela histórica desde la transición, más o menos final de franquismo, transición. Más cosas, por ejemplo, marcapáginas, lo tenemos como un regalo institucional, pero es una actividad de clase. Guías didácticas de exposiciones, tenemos unas guías también, los alumnos de arte, cuando tienen que irse de viaje de estudios, la parte que hemos estudiado del arte que corresponde con ese viaje, lo metemos en el blog y han hecho unas pequeñas tarjetas que tienen un código QR
y entonces te descargas el código QR y tienes en el teléfono móvil, por ejemplo, la guía de Roma o la guía de Londres o la guía de Florencia. Este año los profesores que han salido de viaje con alumnos nos han pedido la tarjetita para tener el código QR y poder tener una pequeña guía de arte. Y después hay otras actividades que se abren al exterior, como las lecturas a la familia, o por ejemplo, cada exposición que hay, vienen un grupo de amigas jubiladas que son fabulosas y que van allí y hacen una valoración, yo creo que también seria y real, de lo que son las cosas, y se sorprenden, ¿no?, de lo que, bueno, pues que las exposiciones están abiertas y acude gente de fuera. Este año, bueno, esto es lo que ofrece, lo que demanda estos proyectos a la biblioteca. Demanda recursos bien organizados, demanda recursos nuevos y demanda un espacio para poder hacer exposiciones. Y por favor, esto es un esqueleto de ciencias naturales que lo hemos vestido como los que van a Ujue de romería, ¿eh? Y los mismos proyectos ofrecen a la biblioteca una cosa, y ahora de verdad, ahora sí que termino. Mirad, esto es del año pasado, de Geografía e Historia de Navarra. Vimos todo el currículo estudiando la obra de Julio Caro Baroja porque era su aniversario. Pero lo primero que hicimos fue hacernos una pregunta: ¿qué fondo tenemos de Julio Caro Baroja? Y sobre todo, si la composición del fondo es buena o no. Y los alumnos de segundo de bachillerato pusieron uno encima de otro los libros que tenemos en la biblioteca de Julio Caro Baroja, y a partir de aquí organizamos todo el currículo y sabemos cómo es la composición de nuestro fondo. Comparada con una biblioteca bien dotada como es la Koldo Mitxelena, vimos las publicaciones periódicas de una y la nuestra, y las publicaciones, monografías también. Hicimos un estudio comparativo. Los años 50 lo tenemos muy mal representado en el instituto, pero la temática bastante aceptable. Y esto es una cosa que se le ocurrió a uno de los alumnos de segundo de bachillerato y que se lo hemos regalado a la biblioteca escolar del centro. Y nada más. Y este año hemos empezado... Bueno, estos son los alumnos que han hecho parte de estos trabajos y bueno, todos ellos acabaron su segundo de bachillerato perfectamente. Y este año hemos empezado elaborando una guía para citar correctamente la bibliografía en un trabajo académico, y esto es lo que tenemos entre manos, que es una exposición que vamos a hacer sobre Navarra medieval, y hecho el cartel habrá exposición. Bueno, y nada. Bueno, muchas gracias Ana. Bueno, non hai duda de que eres unha profesora ben organizada, pues aí non cabe duda. Había un par de preguntas, non sei si... ¿Sí? Hicimos algo fora de tempo, pero un par de preguntas. Gracias. Bueno, lo primero de todo, felicitarte. Gracias. Tanto por el gran trabajo que desarrollas como por la gran exposición, a mi modesto entender. Tiene mucho mérito porque le he obligado a venir esta mañana. No. Sinceramente, el mérito lo tiene que tenía pensado quedarme hasta las 5 para luego abarcar otros campos de otras charlas, ¿no? Y decidí quedarme porque me lo estaba pasando muy bien. Gracias. O sea que, bueno, respecto a las preguntas... básicamente dos. Para hacer todos estos trabajos con los chicos de advientos, abecedarios, etcétera, etcétera, y en relación con el uso correcto de las fuentes de información, si hay algún proceso de filtrado previo de tipos de páginas, tipo de webs donde tienen que buscar, o ellos buscan, digamos, con total libertad en cualquier sitio. Y segunda pregunta, si se me permite,
¿qué implantación tiene toda esta labor que tú llevas en el área de ciencias, de ciencias sociales? Sí. Si se está reflejando en el resto de compañeros, de profesores, si toman también esas iniciativas, si lo van absorbiendo, o un poquito va por ahí la pregunta, ¿no? Bueno, gracias. gracias a ti. La búsqueda de información, en principio, yo lo que sí hago es pues eso, seleccionar un poco lo que hay que buscar. Dónde buscan, eso ya no hay límite, ¿eh? Nos hemos encontrado cosas curiosísimas. Por ejemplo, en lo del DPT, me parece que fue con las elecciones griegas, cuando salió elegido Tsipras, había una información diciendo que el gobierno griego ya tenía resuelto el problema de la deuda porque iba a vender el Partenón. Aparecía en una página. Entonces estuvimos buscando en fuentes ¿no? que fueran más solventes que esa, y no encontramos, con lo cual está claro que esa página no era nada. Siempre que tenemos una duda intentamos buscar una página de garantía, de una organización reconocida, pero no hay límite en principio. Y en cuanto a la implantación, mirad, con el trabajo que nos he enseñado de Julio Caro Baroja, yo les hice una propuesta a mis compañeros de hacer un eje cronológico de 1914 a 1995 para poner los acontecimientos más importantes en las asignaturas que se quisieran sumar. Entonces hicimos un eje cronológico muy chulo, muy majo, que fue de la vida de Julio Caro Baroja, de historia, de ciencias naturales, de tecnología, de música, de deporte, y me parece que nada más. Y lo que sí es cierto es que cuando alguien va a hacer algo, solemos hablar. Pues, por ejemplo, estábamos pensando hacer algo con los 30 años de la Unión Europea, y en música pues estamos ya en contacto para hacer algo en conjunto. A mí ahora nadie me dice, cuando me ve con los dos carros por el pasillo, nadie me dice nada. No voy a la biblioteca porque, como tengo la hora de delante y la hora de detrás, suelo tener huecos. Me parece más cómodo para la organización del instituto, y creo que ocasionó menos trastorno yendo ya a clase. Entonces, al principio era un espectáculo, claro, porque voy con un carro de biblioteca que está muy bien, hasta arriba de libros. O sea, podemos utilizar revistas, libros, monografías, más precisos, menos, y la prensa todo el rato, todo el rato. Y sí, va calando. Lo que pasa es que, como no me he puesto ninguna misión en mi vida, yo lo que hago es hacer, y como me parece que hacer un ejercicio del sintetiza de la página 35 no tiene enjundia para exponer, pero hacer un trabajo de investigación sobre los países en Europa sí, todo lo que hacen se expone, y todo lo que hacen se comunica, mejor o peor, y se comunica no con sus compañeros, se comunica con gente de fuera o con otros profesores. Y sí que cuando se va a hacer algo, a las propuestas de participación, y los que más agradecen la lectura en los baños son los profes, que lo sepáis, les encanta. Los únicos correos que hemos recibido en el Departamento de Sociales han sido dándonos las gracias por la lectura de los baños. Sí, se nota. De todas maneras, ya os digo, a mí me parece que esto que yo hago en sociales se puede hacer en cualquier asignatura, porque no podemos estar esperando a ver qué nos ofrece la biblioteca. Tenemos que ser nosotros los que ofrezcamos a la biblioteca un fondo correcto, actual, variado, que salga, que entre. No puede ser que alguien esté esperando a que otro le diga, hay unos... No. O sea, para integrar la biblioteca o se hace desde el currículo o no hay nada que hacer, porque si no será siempre un pegote. Y el pegote, como sobra, pues acaba siendo cada vez menos pegote porque cansa. Entonces tiene que ser que yo todo el rato os he estado hablando de actividades curriculares, pero son actividades curriculares que, si no fuera con los recursos de la biblioteca, no tengo nada que hacer. Y lo que no tiene la biblioteca lo compro, porque desde luego la dirección está encantada de que gaste dinero. Es curioso, porque no pone ningún problema. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Mira, solo una cosa, quería preguntarte el grado de implicación de los alumnos. Pues mira, el grado de implicación es sorprendente,
porque os he enseñado parte que hay aquí, pero de cada una de las actividades siempre hay algo inesperado. En la Primera Guerra Mundial, un cubano que estaba ese año en cuarto A hizo un vídeo de los personajes de la Primera Guerra Mundial. Sí, sí, y después te advierto otra cosa. Cuando haces otras actividades, por ejemplo, cuando vas y lees el libro de Cresman Taylor, cuando haces cosas diferentes, hay otras actividades que, por ejemplo, son totalmente diferentes a no haberlas hecho. Con ellos fui a ver la profesora de historia. Bueno, no sabes cómo les gustó. Sí que hacen cosas que son inesperadas. Son mucho más, no sé cómo decir, son mucho más, no sé si creativos o tienen sus propias propuestas. Los titulares los hacen ellos, las cubiertas las hacen ellos. O sea, que es que aquí yo les llevo libros y ellos ven, pero se implican mucho. Y además, ¿qué vamos a hacer con este tema? Y además, ¿qué pasa con tu asignatura? Que todo lo que estudiamos, hemos estado viendo la prehistoria. Bien, noticias de Arzuaga y de Atapuerca. Libro de Cuando las cosas hablan, de historia de Navarra. Película de Altamira. Noticias de los datos de la guerra fechada más antigua es de hace 10.000 años en unas pinturas de no sé qué. Hay una alumna que dice, ¿pero qué pasa con esta asignatura? Todo el rato salen cosas en la prensa. Digo, toma, es que estás estudiando cosas de actualidad. ¿Tú qué te crees? Claro, sí, es muy curioso. Eso les resulta curiosísimo, porque es eso, pero es los símbolos de Navarra. Es el primer tema que estudiamos en Navarra. No os podéis imaginar si no hay otro tema en la prensa. Ahora estamos con la Edad Media, el ángel de Aralar, venga para arriba, venga para abajo. O sea, todo el rato, todo está en la prensa. Oye, pues nada, muchas gracias. Muchas gracias. Oye, mirad esto.